el déficit cero no se negocia de ninguna manera. Es decir, me van a tener que sacar muerto de la rosada para lograr quebrar el déficit fiscal. Bueno, terminamos con lo que es el déficit cero y eso ya está consolidado. Ahora vamos a lo que es la emisión cero. Hay algo que probablemente te estés perdiendo sobre la realidad argentina. Así que ponete cómodo, prepara el mate o el tereré, que hace un calor terrible, porque hoy vamos a hablar en detalle de lo positivo y negativo de la gestión económica de Javier Milei en 2024, ayudándonos de los datos e indicadores más importantes de la economía. Por lo tanto, vamos a intentar responder preguntas como: ¿qué medidas se han aplicado? ¿Están funcionando? ¿Qué desafíos quedan para más adelante? Quédate hasta el final, porque en este episodio de Mates y Coyuntura vas a descubrir cómo ha sido la actuación política e económica del gobierno de Javier Milei. ¿Están preparados? Comencemos. Sección 1. Punto de partida. En los últimos meses, los argentinos fuimos víctimas de un enfriamiento generalizado de la economía. Tan solo consideren que en el primer semestre del año, el producto se contrajo un 3,4% aproximadamente respecto al mismo periodo de 2023. Ello se explica en parte por la fuerte caída en la industria argentina, la cual cayó en torno a 5 puntos frente al mismo mes de 2023 y acumula en los primeros 7 meses del año una caída del 14,6% respecto al mismo periodo de 2023. En este punto quiero destacar que tanto el gobierno como el FMI esperan un repunte del nivel de actividad para 2025 que compense la caída del producto en 2024. Pero ¿qué hay de la inflación? Javier Milei dejó en claro en plena elección y lo ratificó cuando se sentó en el sillón de Rivadavia que su gran objetivo era y aún sigue siendo eliminar la inflación y por lo tanto eliminar el Banco Central en última instancia. Actualmente su gobierno se puso como meta para 2025 un objetivo muy ambicioso de inflación del 18% anual. Digo ambicioso porque organismos privados tanto como el REM en sus estimaciones o el FMI pronostican un nivel más elevado de esta variable. Para que tengan un dato adicional, consideren que en 2023 el IPC alcanzó una magnitud del 211% y en 2022 el 95%, siendo que este año 2024 se encamina a ser mucho menor que en 2023, al menos, pero mayor que 2022. 2. Objetivos claves y medidas tomadas. Bajo este contexto y con la mirilla del counter apuntando a estabilizar el nivel de precios y al mejoramiento del nivel de actividad, podemos hablar de las medidas que decidió tomar el gobierno para cumplir su objetivo. Entre ellas se encuentran el aplicar una política de emisión cero, sanear el balance del Banco Central, mantener el equilibrio presupuestario, fijar expectativas con respecto al tipo de cambio y alcanzar el objetivo de reservas netas impuestos por el FMI. Pero vamos a desmenuzar como una bondiola al disco el cómo se intentó alcanzar cada objetivo. Con respecto a la intención del gobierno de controlar la inflación, podemos destacar que el no emitir para financiar el déficit fiscal representa una de las condiciones más importantes a cumplir por parte del gobierno, meta la cual ha sido acompañada con una política consistente con la disminución de barreras a la importación de bienes, tales como los famosos aranceles. Por ejemplo, para la compra de lavarropas, indumentarias con el conjunto de Paris Saint-Germain. En este punto incluso podemos hablar de la reducción de impuesto país, la cual es consistente con la baja de precios de variados bienes importados. Por lo tanto, hay que dejar en claro que dichas medidas han sido muy efectivas para atacar la inflación, ubicándose por ejemplo en mayo a un nivel de 4,2%. De todas formas, hay que destacar que la desaceleración del proceso inflacionario aún sigue siendo algo lenta y plana, como un avión acercándose a donde tiene que aterrizar, al menos hasta datos del IPC de agosto, en donde la inflación también se aproximó al 4,2%. Pero de todas formas hay que señalar que algo está cambiando para bien en Argentina. Tan solo veamos el dato de septiembre de inflación, el cual rompió el piso de mármol del 4%, alcanzando un nivel de 3,5%, lo cual refleja una señal increíblemente buena para los mercados, el gobierno y los argentinos. Pero no deberíamos apurarnos todavía, ya que las presiones inflacionarias aún persisten, debido a que seguimos en una estagflación terrible, de la cual no podemos escapar desde al menos el año 2011, cuando la expresidenta condenada, que nunca mostró el título de abogada, Cristina Fernández de Kirchner, estaba al poder. En este punto hay que dejar bien en claro que la emisión es en todo lugar y todo momento un fenómeno monetario. Por lo tanto, creo que se pueden imaginar los efectos que puede llegar a tener una política de emisión cero y mejor todavía si acompañada de la credibilidad del conjunto de los argentinos para cumplir la meta de bajar la inflación por parte del oficialismo, el cual aún no puede cantar victoria, ya que las piñas pueden venir por medio de otras variables económicas importantes, como el desempleo, por ejemplo, o por medio de boicots políticos, y considerando las bancas ocupadas por La Libertad Avanza en el Senado y diputados siguen siendo pocas relativamente, al menos hasta las elecciones de 2025, donde todo podría cambiar. 2.
sanear el Banco Central. Dicho objetivo se ha atacado principalmente por medio de dos instrumentos, como el licuar los pasivos remunerados y al aplicar una política de recorte de tasas de interés, con la que tu papá probablemente invierte en el plazo fijo. Dicha tasa inició 2024 oscilando en torno al 130% y en octubre alcanzó el 40%, esperándose en el corto plazo una nueva baja de tasas. Entonces podemos decir que dicha tarea se tradujo en la decisión de trasladar pases pasivos del Banco Central hacia el Tesoro, lo cual significó una reducción importante del déficit cuasi fiscal. Algo que, si bien representa una decisión lógica, termina por incrementar la deuda pública, algo que puede comprometer las metas de reducción de déficit fiscal, ya que a diferencia del Banco Central, que puede emitir pesos para pagar sus pasivos, el Tesoro está más limitado y depende de los ingresos fiscales, los cuales, en realidad, y considerando que la motosierra está prendida por parte de Milei al recortar gasto público y sumado a la perspectiva de un potencial repunte del nivel de actividad, podemos decir que esto tal vez no representa una gran amenaza. Pero al hablar de sanear el Banco Central, también debemos hacer hincapié en el problema de la rápida cancelación de la deuda comercial en el marco de la CIRA, la cual se manejó a través del instrumento BOPREAL, que básicamente funciona como una aspiradora de pesos, que contrae tanto la emisión de pasivos remunerados, mientras que aporta solvencia a los encajes de los bancos comerciales. Esta herramienta sirve para hacer frente a la deuda de importadores y al mismo tiempo para atraer inversiones al mercado secundario. 3. El Kraglin Peg. Cuando hablamos del Kraglin Peg, estamos hablando de un tipo de cambio móvil del 2% mensual, en el caso argentino, el cual funciona como un ancla de las presiones o expectativas inflacionarias, el cual vale destacar que se aplicó luego de que Milei devalúe el tipo de cambio oficial de 400 a 820 pesos al inicio de su mandato, en diciembre, dado la gran brecha cambiaria que dejó el exministro Sergio Massa. Además, vale destacar que el camino propuesto para consolidar esta desinflación que estamos viendo actualmente y esperando que se consolide para más adelante a un nivel menor, necesariamente la economía argentina debería evitar un salto devaluatorio que afecte a los precios de los bienes exportados e importados, como así las tarifas de servicio público. Por lo tanto, también otra meta importante para el gobierno se trata de alcanzar el equilibrio fiscal. Para ello, el gobierno tomó medidas importantes, tales como la reducción del impuesto país para reducir las presiones sobre el tipo de cambio y controlar la inflación por medio de la baja de precios internos de productos importados y por lo tanto del riesgo de que aumente la demanda de divisas, afectando el balance comercial. En cuanto a las tarifas de servicios públicos, el gobierno acordó con el FMI nuevos aumentos en los precios de luz, gas y transporte para reducir los subsidios energéticos, con un posible ahorro fiscal de hasta 5.000 millones de dólares. Pero aunque estas subidas son necesarias para controlar el déficit, hay que destacar su impacto negativo en la actividad económica y el consumo interno en los últimos meses. Además, hay que destacar que la motosierra de Milei estuvo muy encendida, ya que implicó un ajuste fiscal estimado en un 23% anual, manifestado en el freno de la obra pública, el corte de las transferencias discrecionales a las provincias, el cierre de TELAM, la disolución de AFIP más recientemente y, más notoriamente, cuando estamos hablando del veto a la mejora de las jubilaciones y al presupuesto universitario. En este sentido, podemos destacar que el sector de la construcción ha sufrido una caída significativa en el empleo, el cual se estima por el gobierno que podría reactivarse con el inicio de obras públicas financiadas por créditos del Banco Interamericano de Desarrollo, lo cual ayudaría a mejorar esta situación de enfriamiento de la economía y mejorar el nivel de empleo. Por lo tanto, en base principalmente a las medidas mencionadas, podemos decir que el gobierno de Javier Milei no solo logró el equilibrio fiscal, sino que también anunció un superávit del 0,5% en el primer trimestre de 2024. Ampliando dicho dato, podemos destacar que estamos ante el 9º mes del año con superávit, aún después del pago de intereses, donde dicho superávit, quiero recalcar que es un dato relevante debido a que es muy importante para controlar la inflación y también debido a que el último superávit en 3 trimestres seguidos en Argentina ocurrió por última vez en 2008, es decir, que desde entonces estuvimos al mando de políticos que gastaban más de lo que ingresaban. Algo que si intentás hacerlo vos en tu casa, probablemente te termines fundiendo. Con respecto al tema, también podemos decir que dicho superávit es muy útil para dar señales positivas a los mercados extranjeros y al FMI, lo cual baja el riesgo país incrementando la llegada de capitales. Por lo tanto, podemos afirmar en este sentido que el gobierno está siguiendo una estrategia de estabilizar primero la economía para que ésta después crezca, siguiendo en este sentido el manual monetarista. Es decir, se intenta atacar la inflación mediante una recesión controlada,
que se representa por medio de la caída de la recaudación de impuestos junto a una política de reducción al gasto. Sección 2. Interpretaciones. En la sección anterior hablamos del riesgo país, pero ¿qué significa el riesgo país? En términos simples podemos decir que se trata de un indicador que nos dice el riesgo de invertir en un país por diversos factores, tales como el historial de impago o condiciones internas y políticas de un país. Lo importante es que si el riesgo país baja, las inversiones deberían crecer según la teoría económica. En este sentido, se destaca que el gobierno de Milei logró reducir el riesgo país desde 2.500 en diciembre a aproximadamente 1.000 puntos en octubre recientemente. Por lo tanto, no es sorpresa que entidades tan importantes a nivel mundial como la firma JP Morgan recomienden comprar deuda argentina, mientras que afirman que el gobierno va a cumplir el pago de vencimientos en 2025. Sumado a ello, podemos decir que la brecha cambiaria se redujo del 100% en diciembre al 20% en octubre, lo cual nos permite acercarnos a la salida del cepo y afirmar que algo está cambiando estructuralmente en Argentina. Si no me creen, tan solo miren al Banco Central, que logró recuperar reservas en buena medida desde diciembre de 2023 hasta octubre de este año, fecha en la que se hace este video, destacando que el mismo a fines de abril logró salir de valores negativos, tal como pueden ver en el gráfico de pantalla. Pero esperen, porque a pesar de todas las noticias positivas mencionadas, aún una espada de Damocles sigue colgando sobre la cabeza del presidente, ya que no cumplimos la meta de reservas netas con el FMI, debido a que el Banco Central no logró sumar los 8.700 millones de dólares a las reservas netas que debía acumular desde el 10 de diciembre hasta fin de septiembre. Esto no se cumplió por razones como las liquidaciones del agro o incluso por el desafío que se presentó por el lado de las ventas para pagar importaciones y los compromisos de deuda. En resumidas cuentas, podemos decir que el desvío con respecto a la meta del FMI es significativo, alcanzando, según consultoras, unos 2.000 millones de dólares por debajo del objetivo pactado. No obstante, como se cumplió la meta fiscal, se cree que no habrá problemas con el objetivo de reservas, según el economista Gabriel Camaño. Pero según otros consultores, al 26 de septiembre el Banco Central había acumulado 4.400 millones de dólares, un 50% de lo establecido. ¿Y qué hay de la dolarización? Milei, al candidatearse como presidente, quería imponer una dolarización con competencia de monedas. En este sentido, sostenía que una emisión cero, en la cual hasta la actualidad se encuentra realmente comprometido. Pero en este punto, figuras como el exministro Cavallo sostiene que la dolarización completa no es viable, sin antes unificar y liberalizar el mercado cambiario, para lograr una reactivación económica y estabilizar la inflación, es decir, eliminando el cepo. Por lo tanto, él recomienda que Milei debe avanzar gradualmente en la desregulación de los controles cambiarios, empezando por el mercado financiero y luego el comercial, considerando que el actual sistema monetario incluye la dualidad de mercados y la existencia de cepos financieros y comerciales, lo cual explica mercados informales como el del dólar blue, que ha contribuido distorsiones económicas. Pero para lograr una verdadera remonetización en dólares, el gobierno necesitaría liberalizar el mercado financiero y permitir a los bancos recibir depósitos en dólares, algo que por el momento está limitado por el cepo cambiario, pero ayudado por una política importantísima gracias a la aprobación de la ley de bases, tal como la del blanqueo, la cual ha demostrado ser una herramienta muy eficaz que permitió incrementar los depósitos de los bancos privados de forma exponencial. Como señal de que esta política ha sido exitosa, se destaca la ampliación del periodo de blanqueo, lo cual tiene como objetivo reactivar la inversión, fortalecer el mercado cambiario y el empleo privado, destacando que el mismo logró recaudar 11.321 millones de dólares en septiembre. Pero ¿qué hay de la otra pata del problema? Sí, mis queridos suscriptores, estamos hablando de salir del cepo cambiario en Argentina, lo cual se refiere básicamente a la eliminación de las restricciones que limitan la compra y venta de divisas extranjeras, como el dólar de Estados Unidos, cuyo objetivo es básicamente controlar la fuga de capitales y estabilizar la moneda local, es decir, de evitar la devaluación y proteger las reservas, y cuyo problema principal es la distorsión a la que somete al mercado cambiario, dando lugar a un mercado negro como el del dólar blue, tal como mencioné hace un rato. La historia del cepo se remonta básicamente a diciembre de 2015, cuando el presidente Mauricio Macri levantó el cepo impuesto por Cristina Fernández de Kirchner, al buscar normalizar el mercado de cambios y atraer inversiones extranjeras. Pero sin embargo, la frágil situación económica llevó a la reimposición de restricciones mediante el cepo a finales de 2019, bajo el mismo gobierno de Macri, en respuesta a una crisis tanto económica como financiera. Pero ¿cuáles son realmente los beneficios de salir del cepo? Lo importante en este punto es que la flexibilización de las restricciones cambiarias podría generar una
mayor fluidez en el mercado de divisas, la llegada de inversiones extranjeras y estimulando la actividad económica. Al eliminar las barreras para acceder al mercado oficial de dólares, los inversores podrían encontrar un entorno más predecible y confiable para sus operaciones, lo que contribuiría a una mejora en la confianza del mercado. Pero la salida del cepo también podría aumentar la volatilidad del tipo de cambio, la cual, si no se gestiona adecuadamente, podría provocar un salto devaluatorio que desestabilice la economía. En este contexto en el cual las reservas internacionales aún siguen siendo insuficientes para respaldar las operaciones del Banco Central. En este sentido, el gobierno ha tomado varias medidas para preparar el terreno para eliminar el cepo, tales como por ejemplo la emisión de letras fiscales de liquidez, que han permitido reducir el stock de pasivos remunerados del Banco Central en unos 10.8 billones. Además, el Banco Central ha iniciado la compra de puts sobre bonos del Tesoro por un valor total de 13 billones aproximadamente. De todas formas, el gobierno tiene el miedo de que se le caiga la espada en la cabeza, tal como sucedió en experiencias pasadas ante cambios abruptos en la política cambiaria, sin un respaldo sólido de reservas internacionales. Ello explica el por qué aún no salimos del cepo, a pesar de que cada vez estemos más cerca. Conclusión. Por un lado, las políticas implementadas hasta el momento han logrado estabilizar la inflación y generar expectativas positivas en el mercado en cuanto a una posible reactivación de la economía, la cual se encuentra aún deteriorada, sumada a las dificultades de conseguir trabajo en las condiciones actuales por falta de demanda. Dicha reactivación se espera que aparezca fuertemente gracias, por ejemplo, al blanqueo que mencioné hace un rato y el recién implementado RIGI, del cual hablamos en un video anterior. Pero repitiendo lo que dije hace un rato, Milei tiene la espada de Damocles colgando sobre su cabeza, pero no solo por el motivo que mencioné antes, sino también porque se enfrenta a muchos frentes abiertos, como el frente político y el frente económico coyuntural. Con respecto al primero, se destaca la adversidad que enfrenta Milei en el Congreso y Senado, ante un kirchnerismo intransigente, que es capaz de votar a favor de negocios muy oscuros con tal de no ceder un centímetro. Un radicalismo disperso e indeciso, como nos tiene acostumbrados históricamente, y un PRO que acompaña el oficialismo con ciertas fricciones. Bajo dicho contexto, no es de extrañar que en este primer año de Milei existieron muchos idas y vueltas, como por ejemplo la victoria del oficialismo en cuanto a la sanción de la ley bases o la boleta única, o en contraposición a aquellos intentos de voltear la fortaleza del gobierno por medio de una oposición sin ningún éxito trascendente cosechado, que en su momento intentó voltear el mega DNU impuesto en diciembre, intentó voltear el déficit fiscal por medio de mejoras salariales para jubilados y aumento de presupuesto a universidades. Desde el frente económico se destaca la desaceleración inflacionaria que vivimos este año, a costa de enfriar aún más una economía que el kirchnerismo de Massa, Cristina y Alberto entregó en condiciones de esta inflación y sin reservas. Por lo tanto, el oficialismo no debe cantar victoria aún, porque seguimos a la espera del rebote en la actividad económica para este 2025. Y además, porque la inflación es un monstruo difícil de domar debido a las distorsiones en precios relativos, que aún continúa ciertamente desalineada, y por el historial económico de nuestro país. Por lo tanto, de cara a diciembre de 2024, tenemos unas perspectivas económicas, aunque inciertas, optimistas, ya que algunos sectores, como la industria, han mostrado señales de recuperación tras tocar algo que parece ser un piso, y observando una leve mejora de los índices de pobreza en 3 puntos. Por último, considero que hay que seguir de cerca la gestión de reservas internacionales como un factor determinante para estabilizar la economía, salir del cepo y reducir la brecha cambiaria. Al mismo tiempo, las tasas de interés en Estados Unidos, junto al contexto internacional a la vista de qué va a pasar con la elección entre Kamala y Trump a fin de año, jugará un papel importante en el destino de nuestro país, inventor de la virome y el mate, aunque los uruguayos lo nieguen, para acceder a nuevos financiamientos externos y evitar un nuevo ajuste de las políticas monetarias locales. Esto fue todo, pero no te vayas sin reventar el botón de me gusta y suscribirte, para motivarme a realizar más videos como este, que realmente lleva mucho tiempo hacerlos, y que se realizan siempre con las mejores fuentes disponibles que estén a mi alcance. Nos vemos en el próximo video y chao.